Hola Silvia, bienvenida y si digo que sí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias por la invitación. No, un gusto. ¿Cómo está el clima por allá, por cierto? Calorcito, calorcito cervecero, vamos a decir. Aquí en Sonora hace mucho calor, y el clima todavía sigue así hasta octubre, aunque octubre es un mes muy bonito, hay un poquito de calor ambiental, el agua del mar es muy cálida y el sol no es tan fuerte, entonces yo creo que es el mes perfecto. Qué bueno. Te pregunto porque acá Sí, nos llegó una ola de calor en Ítaca, que normalmente está mucho más fresquecito que en muchos lados, y acaba de llegar un mensaje de la escuela de mi hija que cancelaban todas las actividades de deportes afuera después de la escuela porque va a subir como a 96 grados la temperatura, 96 Fahrenheit. Fahrenheit. Entonces va a estar calientito en la tarde, el día, muy calientito por acá. Calientito. Bueno, Silvia, pues empecemos con que le cuentes a el público que verá este video, ¿quién eres? ¿Quién es Silvia? Muy bien, gracias. Silvia Gómez, yo soy una persona que nació en el estado de Jalisco, en Ocotlán, Jalisco, y decidí estudiar oceanografía. Entonces me fui a Ensenada a hacer mis estudios. Soy oceanóloga y también tuve oportunidad de realizar unos estudios de posgrado en el extranjero. Entonces soy doctora en ciencias. Digamos que Silvia Gómez Jiménez es una mujer investigadora que trabaja aspectos relacionados al océano, que ha sido de alguna manera la pasión que ha hallado gran camino de mi vida. Muy bien, entonces la carrera en Ensenada y el posgrado, ¿a dónde te fuiste? A Inglaterra. Estuve en Inglaterra. Yo buscaba un país de habla inglesa para mejorar mi inglés, Mm. pero no quería irme a Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, bueno, a lo mejor en aquel entonces tenía escasos pasados los 20 y la aventura así como que estaba muy arraigada y quería explorar. Entonces, Estados Unidos me parecía así como un país muy cercano. Yo quería brincar el charco. Entonces, dije, bueno, pues qué mejor país que Inglaterra para mejorar el idioma. Y sí, me fui allá a Inglaterra, ya hice la maestría y el doctorado en ciencias. Además, qué chistoso. Dices que eres oceanóloga y te tenías que Sí, cruzar un océano para ir a hacer el posgrado. En Estados así Unidos no es. cruzabas océanos. Oye, Silvia, ¿cómo es que tú y yo nos conocemos o no nos conocemos? Cuéntale En al persona no público. tengo el gusto, sí, en persona no tengo el gusto de conocerte, Lucía. Y bueno, yo te conocí a través de una gran amiga que es Adriana Cárdenas. Ella se fue a Estados Unidos con su esposo Duncan. Duncan hizo su estudios de posgrado por esos lugares y bueno, al final decidieron quedarse y continuar ahí. Sin embargo, la amistad con Adriana pues ha continuado a pesar de la distancia y los tiempos. Adriana y yo fuimos compañeras en la misma institución, colegas por aquí, pero Ujú. aparte fuimos compañeras de buceo, que yo creo que eso fue lo que más nos unió. Entonces hacíamos con frecuencia salidas para bucear, expediciones, y ahí es donde nace y se refuerza el vínculo de la amistad con Adriana. Y bueno, Adriana de alguna manera, como no hemos mantenido siempre el contacto, ha seguido parte de mi trabajo, lo que he estado haciendo, y a ella le pareció interesante que pudiera participar en esta entrevista porque le gusta mucho el proyecto que tú tienes. Y bueno, de ahí nace la invitación y esa comunicación que ella creó para las dos. Y hubo, Ujú. bueno, de mi parte me interesa mucho todo lo que sea divulgar mi trabajo, platicar lo que hago. Siempre aprovecho la oportunidad para hacerlo y yo te agradezco. No, sí, pues entonces ahora cuento yo en mi parte, que es Adriana, que además se apellida igual que yo, pero no somos familiares. Yo soy Lucia Cárdenas, ella es Adriana Cárdenas, una mexicana que me encontré acá en Ítaca. Em, sí, de repente, o sea, sabe de mi proyecto y todo, de repente me dice, te tengo una amiga que estaría fenomenal para tus entrevistas. Y yo, pues órale, contacto, o sea, ponos en contacto que yo feliz de entrevistarla. Entonces ya por WhatsApp nos conectamos y bueno, ya no digo más porque no sé si eso tiene que ver con el sí que vas a decir. Entonces, Silvia, cuéntanos cuál fue ese momento de tu vida o uno de esos momentos en tu vida en el que
te preguntaste, ¿y si digo que sí? Dijiste que sí e hiciste algo. ¿Qué fue? Yo toqué ese gran momento de mi vida que dije que sí y que de alguna manera me ha marcado y yo estoy agradecida por haber tomado esa decisión. Es cuando terminé la preparatoria y decidí continuar la universidad y la elección que hice. Ujú, Porque hubo un momento, mi papá fue siempre una persona muy nómada, es decir, yo tuve mi infancia en diferentes estados del país. Entonces, nunca había una raíz en algún lugar. Volvimos a Jalisco y yo estaba estudiando, terminé la secundaria y en el último año de preparatoria mi papá dijo, nos vamos a Baja California. Y ujú, por primera vez en mi vida yo me rebelé y dije, no, papá, yo no me voy. No, ¿cómo de que no? Mi papá era una persona así con un carácter muy fuerte y yo no sé dónde tomé el valor para decir, es que no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí porque no quiero perder la preparatoria. Si nos vamos, está el riesgo y yo quiero seguir estudiando en la universidad. Y bueno, mi papá de alguna manera entendió, me apoyó, porque también teníamos familiares. Ahí estaba mi abuelita materna, paterna. Le dije, es más, me quedo papá con tu mamá en una casa antigua muy grande. Es más, me voy a quedar en tu cuarto, en lo que era tu cuarto. ujú, Ya mi papá accede y me quedo yo a terminar la prepa. Yo estaba ubicada, Ocotlán, Jalisco, es una ciudad, bueno, tenemos ahí cerca un lago, pero no hay mayor tradición náutica en esa ciudad. Hablar de embarcaciones, hablar de buceo, nadie lo hacía. ujú. Sin embargo, yo no sé por qué yo traía esa idea de que yo quería estudiar el océano. Y yo recuerdo que cuando me reunía con mis amigos de prepa, ya en el último semestre, sexto, ya para poder dar el siguiente paso, decían, ¿y qué van a estudiar? Y decían, bueno, yo licenciado, médico, las carreras en aquel entonces, y yo decía, yo voy a estudiar oceanografía. Y me decían, o sea, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Qué se trata? Entonces, ¿Y eso con qué se ahí come? se come. Entonces, yo la pensé para decir el sí en ese momento de mi vida, porque yo no sabía nadar. Nadar a los 18 años y quería estudiar el océano. Entonces, así como que decías, no tiene congruencia, ¿no? A pesar de esa gran barrera, yo dije, sí, yo voy a estudiar sonografía a mis 18 años, no importa que no sepa nadar, y lo voy a hacer. Ujú. En aquel entonces, pues el internet prácticamente no existía, todo era por correos, telegramas, para hacer. Yo no sé cómo me enteré de la Universidad Autónoma de Baja California. Pues yo estaba en Jalisco, está ubicada en Baja California, al norte del país. Nunca había viajado así de manera independiente. Yo viajaba con mi familia cuando mi papá hacía sus movimientos de ubicación en diferentes lugares. Ujú. Entonces era así como que grandes retos que yo tenía que enfrentar, ¿no? Viajar, porque ya mis papás no estaban conmigo, todo lo que era la mitad del país para llegar a donde quería estudiar, que involucraba estudiar el océano, pero no sabía nadar. Y bueno, a pesar de todo eso, yo dije, sí, es lo que yo quiero estudiar y lo voy a hacer. Y bueno, yo creo que fue un momento así que yo recuerdo y ubico perfectamente en mi vida, que a pesar de todo lo que se podía de alguna manera analizar y que iba en contra, yo dije, sí, sí lo voy a hacer y no me arrepiento. Bueno, lo hice. Después vino el reto de saber nadar a mis 18 años, muerta de miedo en la alberca, 4 cursos que reprobaba y luego decía, no lo tengo que hacer y lo volví a hacer. Y bueno, hasta que por fin medio pude saber nadar. ¿Aprendiste en Jalisco antes de mudarte a No, Ensenada? no. Yo en Jalisco creo que si alguna vez me metí a alguna alberca, no lo recuerdo. No, Mi vida vamos, era esos cursos que mencionaste, ¿dónde en fueron? Ensenada, directamente en Ah, la universidad. Porque yo una vez que yo estoy en la universidad, hago todo lo que es el examen de admisión con el tiempo requerido y demás, me presento a hacer el examen, apruebo, soy admitida en la Facultad de Ciencias Marinas, que era mi sueño, pero yo no sabía nadar. Yo inicio primer semestre de universidad sin saber nadar. oye, y Entonces, supongo que no es una condición para estudiar oceanografía que sepas nadar. Si no te afortunadamente hubieran no, dicho cómo. claro, no, afortunadamente no es una condición, ya que la universidad misma ofrece clases de natación desde básico hasta nivel avanzado, luego pasa por cursos especializados de buceo, de salvamento acuático y todo lo que involucra la carrera también como opciones, ¿no? Entonces, no era requisito, por ello fue que entré, pero
Ya una vez que estuve ahí, pues tuve que aprender a nadar, que fue muy, muy, muy difícil para mí. Bueno, Tenía déjame 18 años. regresarme un poquito y luego llegamos Sí, otra vez a este punto. Cuando tu papi te dice, vámonos a Baja California, ¿todavía no estabas interesada en a estudiar oceanografía? sí estaba. Ya había ahí un ¿Y por qué no te gusanito. parecía en ese momento como mejor opción irte para allá, donde estabas más cerca del mar, que quedarte en Jalisco? Porque yo veía un riesgo perder la secuencia de mi universidad, de la preparatoria, perdón. O sea, yo veía que si me iba, ya había empezado el quinto semestre y decía mi papá, es que ya buscamos una preparatoria para que termines. Pero yo veía, en aquel entonces yo estaba tan enfocada en terminar en tiempo mi preparatoria para continuar, Mm, que no quise correr el riesgo de que mm, llegara a Baja California, que alguna preparatoria no me admitiera, que me hicieran vale. regresar en la carrera, porque a lo mejor no había mucha compatibilidad con materias. No sé, me imaginé todo eso y dije, no, 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 yo no me muevo, yo no voy a asumir el riesgo de, ni siquiera el riesgo de poder perder un año o un semestre. Entonces, sí, por primera vez me enfrenté a mi papá, que fue algo también complicado. Pero dije, no, papá, ayuda que no me disculpes, pero yo no me voy a mover. Por primera vez, ¿no? Cuando él siempre nos traía a todas partes y íbamos. Pero Ujú. esa vez yo me quedé. Mis hermanos usaron rebelarse también, pero a ellos no les permitió. No sé por qué a mí me permitió quedarme y a mis hermanos se los llevó. Fíjate, antes de empezar a grabar me decías que no tenías un no. Me lo acabas de decir, o sea, tuviste que decir este no con tu papá, que es Ajá. súper importante en tu vida, para Sí, es luego dar cierto. este sí maravilloso. Ve, te dije que te lo iba a Ahí encontrar. está. Sí, Está tienes ahí. razón. Es Sí, este no que te permitió dar este sí. sí, ahí me le dije, no, no me voy. Y fíjate que para esa edad me parece como una decisión muy madura, o sea, estabas como bien plantada en este es mi plan, no me quiero arriesgar y no voy a dar paso hasta que sea un paso seguro. O sea, acabo mi Exacto. prepa y luego me aviento lo demás. Así es, sí. Y sí fue muy difícil porque, digo, mi papá es una persona de un carácter muy fuerte y teníamos miedo involucrado con respeto. Bueno, mucho respeto, pero también combinado con miedo. Entonces, yo no sé dónde tomé el valor, pues decirle, no, papá, yo me voy a quedar, y bueno, afortunadamente mi papá lo aceptó sin mayores consecuencias. En realidad, mi papá siempre me apoyó mucho, a pesar de que fui la única mujer en una familia de 5 hombres. Tengo 5 hermanos, soy la única mujer, y a pesar de que mi papá fue educado en un ambiente totalmente machista, donde las mujeres tenían que ayudar y servir a los hermanos, así lo hizo mi tía con él mismo. Bueno, nunca adoptó ese tipo de comportamiento dentro de la casa, en ese tipo de actitud. Siempre nos dijo, aquí en la casa todos son iguales, todos comen y todos van a barrer y todos van a trapear. Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor todo eso me dio poder de alguna manera para cuando llegó el momento, Claro. no, yo me Oye, quedo. tener un papá, un hombre, él nació en Jalisco, Sí, 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 en Nación pues Jalisco. fíjate, de aquellas épocas, un hombre y en Jalisco, lo que me estás contando es así completamente progresista, o sea, Sí, no creo que haya habido muchos hombres de esa época que hubieran pensado así. no, porque aparte yo después le dije, mis papás se cambiaron a la residencia a Mexicali, que no era Ensenada, donde yo iba a estudiar. Entonces yo llego a Mexicali y digo, pero es que no voy a estar aquí, ya me quiero ir a estudiar en Ensenada, ya hice mi trámite y estoy admitida. Entonces era permitirme y apoyarme porque dependía de ellos, ¿no? En aquel entonces a pagarme departamento, manutención, porque iba a estudiar y era la única mujer y que iba a salir de casa y lo aceptó y me ayudó. Qué maravilla. Entonces siempre me apoyó. ¿En qué orden estás de los hijos? Soy la mayor. Oh, la- wow. Entonces naciste tú y Yo luego tengo 4 hombres. hermanos, cinco, 5 hombres. Ah, entonces son 6. Somos 6. Wow. La mayor y luego 5 hombres. Bueno, porque además, fíjate qué bueno, espero, qué regalazo le diste a tus hermanos de también enseñarles que una mujer, una mujer puede hacer así, ¿no? Que también empieza, o sea, ya empieza a ser más común, pero no era tan común. No era tan común en aquel entonces. De hecho, me voy a saltar un poquito, pero yo recuerdo que
antes de hacer mi maestría y doctorado ya de manera oficial, yo hice un viaje a Europa, así como tipo de mochilazo, pero también me fui a estudiar. Antes de casarme, iba totalmente soltera y allá conocí a un fotógrafo español submarino Ujú, en un evento donde estaba Ramón Bravo, una persona que yo admiro mucho, ya falleció. ujú, Él hizo mucho trabajo de documentación submarina. Entonces, había un festival de cine submarino y Ramón Bravo era el invitado estrella. Y yo ujú. dije, Ramón Bravo es mexicano. Yo crecí con un programa, quizá muchos no lo conozcan, pero en aquel entonces se llamaba El Mundo Marino de Ramón Bravo, Mm, ¿Dónde lo pasaban? que era pasado por cadena nacional en México. Él habló esto, por los principales canales en aquel entonces, imagino que haber sido Canal TV Azteca, y Televisa, era muy Ujú, conocido y los que éramos amantes, yo me acuerdo que estaba en la prepa, yo seguía El Mundo Marino de Ramón Bravo, porque él fue un pionero en lo que fue la documentación de las especies marinas o de los ecosistemas marinos en todo México. Era como un Jacques Cousteau mexicano. ujú, Él viajaba a los diferentes y hacía documentales y, por ejemplo, él hizo el documental de los tiburones dormidos en Quintana Roo, que no era conocido en aquel entonces. ujú, Entonces, aparte escribía algunos libros. Total que era mi gran ídolo, Ramón Bravo, desde la prepa. Y cuando yo estoy, después de terminar la universidad, me voy primero a España ujú, y estoy allá un tiempo y veo que en ese Festival de Cine Submarino el invitado de honor es Ramón Bravo. Ramón Bravo era más conocido en el extranjero que en México. Entonces yo digo, no, yo voy a ese cine y yo tengo que conocer a Ramón Bravo. ujú, Y obviamente fui al cine, que fue en Vigo, yo radicaba en Vigo, y hice fila, me acuerdo, porque todo el mundo pidiendo al autógrafo a Ramón con sus libros y todo. Y hice fila hasta que ya no hubo nadie y volteó y me vio y me dijo, y digo, soy mexicana, Ramón. Ah, fue lo único que se me ocurrió decirle en ese momento. Entonces, ya, pues tú sabes, cuando nos encontramos dos mexicanos en el extranjero, como que hay algo ahí, una unión, y me ujú, escuchó y todo. Después me invitó a participar en un festival de cine submarino en Antibes, Francia. ujú, Yo trabajé en aquel entonces con un trabajo que hice con algas marinas, donde yo las prensaba de una manera diferente, con diferentes papeles, y tenía una colección. Bueno, para no hacer el cuento largo, esa colección se vendió a través de Ramón Bravo a los festivales que él me invitó. Entonces, de repente yo tenía dinero en Europa para viajar, estaban en mis veintitantos, ujú, y conocí en ese festival a un fotógrafo submarino que me dijo que era muy difícil en aquel entonces encontrar una mujer que buceara. ujú, Entonces, cuando supo que buceaba, y bueno, yo siempre fui delgada, me dice, no, es que necesito una modelo. Yo, no, pues espérame, yo no soy nada de eso. Me dice, no, es que nada más necesito que seas una buceadora delgada, la expresión de los ojos y cumples con todos los requisitos. Me dice, yo tengo el equipo de buceo. Digo, es que no tengo equipo de buceo aquí ni nada. Me dice, ujú, no te preocupes, yo tengo embarcación, equipo de buceo. Tú nada me ayudas y yo pongo todo. Yo, con tal de bucear, imagínate la oportunidad de bucear en aquellos mares. Yo dije, ujú, vamos, adelante. A lo que voy es que en aquel entonces no había muchas mujeres que abordáramos diferentes disciplinas. ujú, Hoy a mí me alegra mucho ver muchas chicas jovencitas que son buceadoras, que van a los cursos, que van a bucear por su cuenta. Y digo, wow, qué bien. En aquel entonces, cuando yo tenía veintitantos años, era muy poco común, inclusive fuera de México, ujú, encontrar que buceaban, ¿no? Entonces, es a lo que voy, a que ha cambiado mucho en muchos aspectos. Yo creo que ujú, para bien, ujú. pero bueno, en algunas partes nos tocó ser un poquito pioneras, ¿no? Sí, bueno, un poquito, muchito a ti. Oye, entonces, llegas a Ensenada y empiezas a estudiar lo que tanto había sido tu sueño y además empiezas a tomar clases de natación y ya te seguiste con todos los cursos de todo lo que ofrecía hasta buceo, supongo, ¿no? ¿Todo eso lo aprendiste ahí, en Ensenada? Sí, sí, yo llego a Ensenada y con mi temor al agua, impresionante, Lucía, no tienes idea cuánto miedo le tenía y le tengo todavía al agua. Y digo, bueno, tengo que aprender a nadar. Entonces estaba con un grupo de amigas y todas así bien sincera, en la lista así de la pared donde venían los cursos, eran cursos optativos, cursos que yo siempre cuidé mucho mi promedio y he sido una estudiante muy dedicada. Ujú,
Y yo decía, no, es que si repruebo yo no puedo tomar, no, mejor lo voy a tomar por fuera. Pero cuando vi que eran optativos, es decir, que aunque no te fuera muy bien, no te afectaba en tu currículum, dije, entonces sí lo voy a tomar. Y estábamos con un grupo de amigas y también andaban algunas de ellas querían mejorar su estilo. Y así en ese momento nos dicen, teníamos cierta indecisión y nos dicen, miren, pues la persona que viene allá es el maestro de natación. Y volteamos a verlo y vimos un tipazo muy, muy atractivo. Y dijimos, yo me anoto. Y entonces todo el mundo llenamos las páginas del curso de natación en cuestión de segundos. Y sí, Roberto Vizcaíno, mi maestro de natación, un tipazo guapísimo, él nos dio los cursos. Después mis amigas me decían, no, tú estás reprobando porque Roberto es el maestro. Y yo, no, de verdad es que no puedo aprender a nadar. Me da pánico. Yo me acuerdo que me metí al agua y en cuanto mis pies dejaban de sentir el piso, el fondo de la alberca, me desesperaba como no tienes idea. Y Roberto me decía, Silvia, tranquila, acuérdate que no, tú siempre vas a poder flotar, acuérdate de la ley de esto, de Boyle, y me decía muchos términos, pero yo me desesperaba. Entonces tuve que tomar 3 cursos, Lucía, de natación básica, y luego en el 4º curso me cambian de maestro. Oh. Sí, yo cuando dije, no, pero ¿dónde está Roberto Vizcaíno? Y era un Roberto, pero Roberto Calderón, un maestro muy demandante, muy exigente, nada atractivo, entonces, y nos puso un examen en el mar, en el océano. Entonces yo por primera vez, a lo mejor eso me ayudó, y tenía muchos amigos que eran expertos nadadores, y yo me acuerdo que le dije a un amigo de Campeche, le decíamos Campeche, que me ayudara en tiempos extras. Y me acuerdo que me dijo, vamos a agarrar un galón de esos de agua, lo vamos a tapar y ese va a ser tu flotador. Y me ponía a hacer ejercicios en el mar. Y no, Silvia, así no, y dale, y esto. Y con la ayuda de Campeche, me pude preparar para el examen que me hizo Roberto en el mar, que fue muy, muy agotador. Era nadar un triángulo en pleno mar. Yo no supe cómo lo pasé y en ese momento mis cursos y ya no quise saber nada de natación. Dije, ya, con lo que sé, voy a bucear. Pero sí, no soy una experta nadadora, no me considero, pero yo creo que sí tengo, no me gusta, tiendo a ser modesta, pero creo que si dejo eso un poquito aparte, puedo decir que soy una muy buena buceadora. ¿Qué se Que no hay una necesita relación para entre ser buena buceadora? tener mucho control de tu equipo, conocerlo muy bien y de tu flotabilidad. Nosotros, una vez que entramos al agua, tenemos que ser conscientes que entramos a un medio que no nos pertenece. Nosotros no somos como los peces, no tenemos la habilidad de tomar el oxígeno del agua para poder respirar. Nosotros tomamos el oxígeno del aire atmosférico y lo que traemos en nuestro tanque es aire atmosférico. Entonces de ahí lo estamos tomando. Pero una vez que ese aire se nos agote, nosotros no podemos estar en ese medio. Entonces, de ese punto de vista, tenemos que estar así como que muy conscientes que estamos entrando en un medio que no nos pertenece y que vamos a entrar por un tiempo limitado y que bajo ese tiempo tenemos que reforzar todas nuestras medidas de seguridad para tener el menor riesgo posible de un accidente, ¿no? Yo creo que una vez que uno se hace consciente de ese aspecto, ya es un gran paso para poder ser un buen buceador. Cuando tú no estás consciente de lo que ello implica, pones en riesgo tu vida y la de las personas que vayan contigo. Yo creo que para ser un buen buceador hay que tener esa conciencia y esa, sí, pues sensibilidad de saber que uno no pertenece ahí y hay que implementar todas esas medidas. Conocer las medidas de seguridad, ser un buen buceador significa no únicamente traer la computadora del último momento, ¿no? Porque yo conozco muchas personas que no conocen lo que es una descompresión, que no conocen las leyes físicas de qué pasa. A ver, ¿qué pasa? Yo estoy en la superficie, yo tengo una atmósfera de presión sobre mi cuerpo. Si yo desciendo 10 metros, tengo una atmósfera más de presión. Eso significa que tengo 2 y yo ya lo siento. Yo empiezo a sentir en mis ojos, en mis oídos, pero soy consciente y yo sé cada cuántos metros va aumentando esa atmósfera y qué tengo que hacer en caso de un problema. Ya actualmente muchos cursos se lo toman como una manera muy somera y que no es necesario esa teoría hacia los estudiantes, con que tengan una computadora que les diga todo, ya pueden bucear.
Pero yo digo, ¿y qué tal si tu computadora se te descompone y no sabes, no tienes idea de las leyes de la física que gobiernan tu cuerpo dentro de esa columna de agua? Ujú, Yo tengo que ser un buceador, no puedes confiar en todo ese equipamiento que ya hay. Actualmente en el mercado no tienes idea de todos los avances que hay tecnológicos en cuestión de equipo de buceo, pero a pesar de ello yo creo que debes de tener un conocimiento teórico sólido ujú, de lo que significa estar en ese medio para ser un buen buceador. Y ujú. bueno, después también tener un control de tu flotabilidad. Eso significa, precisamente en base al conocimiento que yo voy descendiendo, el aire que yo tengo en mi compensador se va comprimiendo, qué voy a hacer. Conocer toda esa parte y dominarla es lo que te hace un buen buceador. De tal Ujú. manera que tú puedas controlar bien tu flotabilidad a cualquier profundidad. Yo tomo fotografías, es lo que hago, también fotodocumento, he hecho algunos documentales, y etcétera. Y es muy importante para mí controlar la flotabilidad para poder tener un poco más de posibilidad de documentar lo que yo quiero de una manera exitosa. ¿A qué te refieres con flotabilidad? O sea, flotabilidad viene de flotar, pero ¿qué quiere decir eso en el mundo del buceo? Esa flotabilidad cambia dependiendo de la profundidad en la que tú estés buceando. Ah, o Y sea, tú tienes que flotabilidad es todo lo que hacerte, acabas de explicar, de estar sí, consciente de todo este tipo de los metros que has bajado, de la presión que tienes, todo eso. exacto. Y Ok. saber qué vas a hacer con esta flotabilidad para poder tener siempre un control. Porque si yo estoy descendiendo, entonces todo el gas que está tanto en mi bici, etcétera, se expande. ¿Por qué? Porque yo le estoy quitando presión al descender nuevamente a la superficie. Si Ujú. yo no tengo control, me puede sacar como un globo Ah, ya. inmediatamente. Y eso significa que yo puedo lastimar mis oídos, que yo Ujú, inclusive puedo tener un problema cerebral, pone ujú, en riesgo mi vida en muchos ujú. sentidos. Entonces yo tengo que controlar muy bien esa flotabilidad, tanto en el descenso como en el ascenso. Y eso es en base al conocimiento teórico que un buceador debe de tener siempre. Yo considero que eso es lo que hace un buen buceador. Fíjate qué curioso. No sabías nadar y terminaste aprendiendo algo que va muchísimo más allá de nadar, que es muchísimo más complicado que nadar solo en la superficie. Bueno, digo, solo de la superficie pareciera como que es nada más un asunto de respiración y resistencia de los músculos. Pero este asunto de bucear y todo lo que acabas de describir es muchísimo más complicado que solo nadar. Sí, es otro mundo maravilloso, impresionante, pero para poderlo conocer sí debemos de prepararnos. Y yo creo que en Ujú, ese sentido, una servidora no ha escatimado la preparación, le he dedicado tiempo, ujú, he estudiado, me gusta mucho la parte técnica, soy investigadora, entonces me gusta saber el porqué de las cosas, el irme al fondo, ¿no? Para ujú. poderlas entender. Yo creo que esa parte me ha ayudado. Entonces, en el tiempo en el que estuviste en Ensenada, ¿qué fue lo que empezaste como a definir en términos de tu carrera y de lo que querías para tu futuro? En Perdón, ¿me cuestión puedes? de oceanografía. O sea, Ajá. tuviste que escoger como, te empezaste como a especializar en algo específico, Ujú. especializar Sí, específico, sí, así en fue. algo concreto. Dentro de, Sí, sí, perdón. dentro de oceanografía tenemos diferentes áreas. Tenemos el área de física, de química, biología, geología. En aquel entonces yo me decidí por oceanografía química Ujú. y ¿Qué que quiere decir es qué? una área muy interesante. Oceanografía química evaluamos, por ejemplo, la calidad del agua de mar, que en parte como investigadora es lo que hago ahorita. Yo Ujú, trabajo con algunas granjas de camarón, donde la calidad del agua de mar que utilizan para sus cultivos es muy importante. Entonces, yo ya traigo antecedentes sólidos de lo que significa eso desde mi carrera. ujú, Entonces, eso es lo que yo hice en oceanografía química, un estudio muy profundo de lo que es la calidad del agua de mar. ujú, También estoy evaluando algunos aspectos de contaminación, aunque después no me fui mucho por esa área. También dentro de oceanografía química estudiamos lo que es la extracción de compuestos importantes de algas marinas. Las algas marinas tienen compuestos muy importantes para el uso humano que se utilizan en una amplia gama de aspectos de medicina, ujú, de cosmética, de alimentación, y se extraen a partir de algas marinas. Entonces, el ujú. proceso de extracción de esos biocompuestos para ser utilizados en todas estas industrias
también compete la oceanografía y también lo evaluamos y por un momento me sentí muy atraída por esa área, pero finalmente no la llevé a cabo, me quedé con lo de calidad de agua. Entonces, todo esto que acabas de contar, ¿fue lo que hiciste durante los años de la carrera? Así es. Y entonces luego te vas a Inglaterra. ¿Y allá en qué te empiezas a interesar? Antes de irme a Inglaterra, yo me fui a España. Ah, bueno, tienes este viaje del Sí, mochilazo. sí, bueno, en realidad la SEP me dio en aquel entonces una beca para estudiar en la Universidad de Santiago de Compostela, pero en aquel entonces la Universidad de Santiago de Compostela tenía un sistema muy laxo, tenía muchísimas horas libres y yo he sido catalogada como una persona hiperactiva por todas las personas que me conocen de cerca y dicen, no, tú eres una mujer hiperactiva. Entonces yo no puedo estar nada más así. Dije, no, esto no va para mí. Entonces me mudé a Vigo y en Vigo fui al Instituto de Investigaciones Marinas, y así dije, soy mexicana, estoy aquí, tengo mucho tiempo libre y les puedo ayudar en proyectos de investigación. Y me aceptaron luego en algunos laboratorios. Entonces Ujú. yo empecé a trabajar en estos proyectos, aprendiendo cosas nuevas con ellos. Tenía la beca de la SEP, que era una beca mínima. En aquel entonces mi papá me dijo, yo te apoyo, vete. Yo reitero aquí que mi papá y mi mamá siempre me dijeron, hija, lo que tú decidas y tú puedes ser lo que tú quieras, yo te voy a apoyar siempre, vete, si te quieres ir a Europa, vete. Y Ujú. bueno, yo me sentía poderosa y dije, me voy. Y allá, como yo cambié de residencia de Santiago de Compostela a Vigo sin mucho aviso, bueno, me siguieron dando la beca, pero después hubo un tiempo que dije, yo quiero más, aparte yo quiero mejorar el idioma inglés. Y en aquel entonces un investigador de Escocia va a dar una plática a ese instituto y pues voy con él y digo, ¿sabes qué? Pues me interesó mucho lo que hacen y yo estoy aquí y tengo tiempo y me quisiera ir a Escocia a apoyarlos. Y me Ujú. dice, ok, yo te voy a responder a vuelta de correo. En aquel entonces todo era correo. Y me responde pues con una carta donde me dice, Silvia, planteé tu situación al director y Mm. encantados de tenerte aquí. Te ofrecemos una beca, vente, ya te hemos asignado un proyecto y tienes un ¿Beca tutor completa? completa. Y de la noche a la mañana yo estaba dejando Vigo y sin más me fui a Aberdeen, en Escocia, un lugar Ándale. muy frío. Sí, hice ese viaje, pero luego cuando SEP se entera que yo viajé así, me suspende la beca. En aquel entonces yo ya empezaba a tener también el ingreso, pero hubo un momento en que algo complicó en los bancos por mi nombre y no recibía ingresos. Mm. Inclusive le pedí a mi papá y también me mandó algo, pero no lo podía recibir. Y bueno, pues dije, está bien, pues trabajé de bartender un tiempo para tener algo de recurso, luego ya después todo se regularizó, Ujú. hice mi cambio de adscripción a Aberdeen, me lo aprobaron y bueno, de repente yo ya estaba rica, ¿no? Con todo el recurso que me había ingresado. Y ahí en Aberdeen estuve cerca de año y medio trabajando en Ujú. un instituto de vanguardia en lo que era procesamiento de productos marinos, muy contenta, pero era un frío impresionante, casi no veía el sol. Y Híjole. después ellos me dijeron, Silvia, nos gusta cómo trabajas, te ofrecemos una beca para doctorado Mm. oficial y hazlo aquí. Y ahí también dije no, ahora que lo recuerdo. Yo dije no, Otro no. otro ¿Por no, qué? porque yo ya necesitaba sol. Lucía, y sufrí mucho en esa parte del frío, no podía ir al mar, o sea, sí podía ir, pero un mar gris, no te podías meter, era muy helado, con muchísima energía. Y después de un poco más de año, cerca de año y medio, yo dije, no, ya no puedo seguir aquí, aunque me ofrezcan todo. Y bueno, decido regresar a México. Y ya en México, no sé, me dan ganas de contarte la historia de cómo llegué al instituto en el cual trabajo y en el cual estoy Sí, ahorita. cuéntanos. Es algo que a veces yo me pongo a pensar y ni siquiera sé cómo pasó. Estando en Aberdeen, Ujú. fui a Tesco, un supermercado de ahí de británico, Ujú. y yo tenía muchas ganas de tunas, o sea, me sentí así como muy homesick en ese momento. Entonces me fui y dije, ay, perdí unas tunas. Y vi las tunas, pues se vendían por pieza, carísimas. Y estaba ahí escogiendo y dije, bueno, va a ser mi regalo, una media docena de tunas.
Y en eso veo a una chica que es morena y todo, entonces nos quedamos mirando y también se nos ocurre decir, soy mexicana, soy mexicana. Y nos abrazamos ahí en el ¿Sí? supermercado. Sí, pues Aberdeen está muy al norte de Escocia. Se llama Rosa. ¡Patriota! Y pues, nos mucho gusto, yo estaba encantada. Y bueno, ahí, conociendo a Rosa, intercambiamos todos los datos de contacto y Rosa me empieza a jalar a reuniones porque ella se casó con un ingeniero escocés. Aberdeen era una zona petrolera, es una zona petrolera. Entonces había muchos ingenieros europeos, noruegos, escoceses, ingleses, alemanes. Y después descubrí una comunidad muy interesante donde muchas mujeres latinas estaban casadas con ingenieros europeos a través de Rosa, que era una de ellas, pero conocía venezolanas, colombianas, y decía, ¿qué está pasando aquí? Pues no sé, los ingenieros querían a las mujeres latinas, entonces era una comunidad bien interesante porque se reunían y pues ya te imaginarás la fiesta que hacían las colombianas, las venezolanas, y todas casadas con ingenieros de diferente nacionalidad, pero todos europeos y radicando en Aberdeen. Ajá. Entonces conozco esta comunidad y la verdad hacen mis días mucho más agradables ahí en Aberdeen. Sí, claro. Y después tengo la oportunidad también de quedarme algo así como ellas, me salieron pretendientes y dije, no, es que no, yo aquí vivir definitivamente no quiero. Y Rosa me dijo en una ocasión, y cuando dije, ¿sabes qué, Rosa? Ya me voy a regresar a México, ya no aguanto. Y me dice, ¿y a dónde te vas? Y ya le dije que Hermosillo, porque en aquel entonces, pues, también tenía una relación de pareja que habíamos puesto en stand-by, pero que todavía de alguna manera queríamos seguirnos viendo. Y esa persona radicaba en Hermosillo, entonces digo, pues me voy a ir a Hermosillo. Me dice, mira, mi esposo tuvo contacto con un médico de Hermosillo, te voy a pasar su contacto para que hables con él y a lo mejor te puede ayudar en algo. Yo le dije, ¿y en qué trabaja? Me dice, pues no sé, es doctor, yo toco en algún hospital. Pues no, Mauro Valencia, el doctor, él fue fundador del CIAD, del instituto en el cual hoy trabajo, ¡Oh, wow! y no era, si era un doctor, pero no de medicina como tal, era un doctor en ciencia. Entonces Ajá. me da Rosa el contacto, un papelito, Lucía, del tipo de antes, y guardo el papelito y hago mi vida de regreso, me establezco todo, me vengo a Hermosillo, y de repente digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer en Hermosillo? Tengo que trabajar. Y me acordé de Rosa y dije, le voy a hablar al doctor que me recomendó Rosa. Y saco el papelito por ahí y le hablo al doctor Valencia. Y pues en aquel entonces él ocupaba un puesto importante en CIAT, ahorita ya está retirado. Yo vengo a CIAT y me presento. CIAT es un centro de investigación en alimentación y desarrollo en el cual ya tengo casi 30 años trabajando, pero entré Wow. a trabajar y supe decir por esta aventura. Entonces me presento con el doctor Mauro, él ve mi currículum y me dice, no, oye, tú tienes todo lo que se requiere para que el doctor Pacheco te acepte en su equipo porque él está trabajando en esta área y acaba de llegar de su doctorado de Oregon y necesita gente preparada. Entonces, de la noche a la mañana yo ya tenía trabajo en este instituto en el cual continúo. Y fue Wow. porque Ross de Aberdeen me pasó el contacto en aquel entonces. Sí, fue Oye, algo, yo lo que son las cosas, cómo se van tejiendo, ¿no? sí, es súper mágico. Sí, 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 sí. Entonces, ¿dónde hiciste el doctorado? Bueno, posteriormente yo ya me establezco en CIAD. En aquel entonces yo tenía mucha experiencia y había hecho estancias fuera, pero no tenía un título como tal, porque al final de cuentas la beca que me dio la SEP para un doctorado no lo hice como tal porque no me llenó. Y fue cuando yo me fui al instituto y luego me fui a Aberdeen. Entonces dije, no, pues a ver, estoy un tiempo trabajando aquí en este centro de investigación, pero a nivel de técnico, porque para ser investigador requieres un doctorado. Y después de un par de años digo, no, yo necesito crear mi propia línea de investigación y entonces decido irme a hacer la maestría y mi doctorado. En aquel entonces ya estaba casada y convenzo a Pues mi lo que ex hiciste en esposo. Aberdeen fue nada más trabajar con ellos, pero no equivalía a una maestría. Cuando Ok. me fui la primera vez, no. Y de hecho me ofrecieron la beca para hacerlo ya formal, pero fue cuando yo dije, no, me voy a regresar. ¿Qué iba a Ya ser van 2 maestría y doctorado? Sí, con ellos, Okay. cuando estaba en Aberdeen y me ofrecían la beca completa. Así, me dijeron, ahí está todo, Silvia. Pero yo la verdad es que ya sentía que necesitaba estar en contacto con el mar, de irme a la playa, de sentir el sol. Y Aberdeen es muy, sí,
España tiene su época fría, pero también es cálida. Pero ya más al norte, Aberdeen, es una ciudad muy, muy fría, muy gris, casi no sale el sol. Y a mí, después de un cierto tiempo, quizá pude seguir ahí, pero sentía que no era del todo feliz y decidí decir no a esa beca que me ofrecían y me regresé. Me Entonces, regresé, terminas la carrera y la beca que te da la SEP era para posgrado. exacto. Vas Pero a no lo... dar a España, que es este programa que como muy de vacaciones, que no te gustó, tú traías otra vibra. Entonces, haces todo este caminito que no tiene nada que ver con estudios, o sea, con estudios, con el posgrado, pero que sí Ajá, te da, va como construyendo tu currículum de una manera muy importante. Te falta el mar, te ujú, falta el sol, te regresas, vas a dar sí, Hermosillo, trabajas en este instituto y en algún momento ujú, dices, ahora sí, me voy otra vez, pero ahora sí por el posgrado. así es, ¿Con exactamente beca así de fue. quién? Con beca del Consejo Británico, ya una beca muy formal. Tuve que hacer exámenes, ir a Ciudad de México para tramitarla y todo. Ya en aquel entonces yo tenía una hija que tenía año y medio Ujú. y dije, no, pues me la llevo. Mi mamá me decía, no, hija, ¿cómo te la vas a llevar? Déjamela. Yo, no, mamá, ¿cómo te la voy a dejar? Es mi hija, se va conmigo. Entonces, me acuerdo que Carla se va conmigo, ¿no? Entonces, convenzo, bueno, yo estoy ahora divorciada en aquel entonces a mi esposo de que él también tramitara la beca y nos vamos como familia ya con mi hija de un año y medio a hacer una maestría financiada por el Consejo Británico. ¿A qué Sin lugar de embargo, yo estaba Inglaterra? haciendo la maestría a Inglaterra, se llama Hull, Hull. Ok, Está aproximadamente 3 horas al noreste de Londres. ok. Entonces convences a Sí, tu estamos, entonces marido. sí, de que él y- también tramitara una beca, porque también trabajaba en el área de investigación de alguna manera. Ujú, Y al inicio no quería, y yo, ándale, vámonos, vámonos, y ya por fin nos fuimos, nos ujú, dieron la beca a los dos, nos vamos a nuestra beca, y ujú. yo me voy a estudiar, nos vamos a estudiar a esa ciudad, pero estando yo haciendo la maestría, que era de un año, yo dije, no, yo quiero más, yo necesito el doctorado también, Ujú. pero no había en ese entonces quien nos diera una beca. Entonces yo dije, bueno, pero es que yo estoy en Europa, o sea, y me puse, como no tienes idea, Lucía, a investigar fundaciones, organizaciones que pudieran dar becas a extranjeros en Europa. Y encuentro una organización que se llama Overseas Research Students, Ujú, ORS, que era a nivel internacional. Entonces pido ujú, información y me dicen, no, pero esa es muy difícil porque aplican asiáticos, latinos, europeos, de todo. Dije, bueno, pero pues yo voy a aplicar. ujú. Y, y aplico y, oh sorpresa, me dan la beca. Sí, Me dan una claro. beca internacional estando ahí para hacer mi doctorado, porque yo lo que yo no me quiero regresar a México sin mi doctorado, Ujú, pero solo tenía beca para maestría. ujú, Entonces me acuerdo que todo mi tiempo extra me la llevaba en la biblioteca buscando fundaciones. Al final, para no hacerte el cuento tan largo, tengo 7 becas europeas. Una me pagaba lo que eran los fees, que son muy caros en ese tipo de ujú, universidades. ujú, Otra me pagaba un porcentaje de manutención, otra me pagaba ayuda para transporte, otra me pagaba ayuda para ir a presentar mis trabajos en el extranjero, y así las combino todas, y aparte me ofrezco como voluntaria para apoyar en el laboratorio donde estaba haciendo mi doctorado, y me ujú. aceptan, entonces también tengo ciertas responsabilidades en el laboratorio. De tal manera que hubo un momento en que yo dije, pues ahora sí tengo suficiente recurso, porque pagar la guardería de mi hija era muy caro, Ujú, ¿no? Cualquier servicio en Europa es muy caro. ujú, Pero bueno, al final de cuentas, tuve pues esa fortuna de que obtuve becas. Todas mis becas fueron pagadas por el extranjero, el Consejo Británico para la maestría y el doctorado, este tipo de fundaciones. La principal de ellas fue la ORS o ujú. ORS. Y doy el brinco inmediato. No hubo interrupción, que era lo que yo quería. Termino mi maestría, me gradúo con honores, porque me fue muy bien, afortunadamente. Graduarse con honores en aquel entonces, yo recuerdo, pues tenías que vestirte y todo. Y estaba unas personalidades, ya ves cómo son las personalidades de la realeza en Inglaterra que habían ido.
Pero fíjate cómo era, o sea, aquellas personas que se graduaban normal, Ujú, había un comité como muy académico y entonces pasabas y saludabas y te entregaban tu título. ujú. Pero aquellos estudiantes que fueran graduados con distinción, en la que se llamaba distinction, podían pasar a saludar a aparte de lo académico, a la realeza después. Ellos te entregaban. Uy. Entonces, cuando supieron que yo había salido mi maestría con distinción, dijeron, oh, vas a saludar a la realeza. Y sí, así fue. Entonces, pues es todo el protocolo de vestirse. Ujú. Y sí, mi maestría fue una maestría con distinción y terminé mi maestría, celebré un par de días y luego estaba iniciando mi programa de doctorado, así de inmediato, ya con becas aseguradas. Entonces, yo empecé a tramitar mis becas como a los 3, 4 meses de que inicié mi maestría. Yo dije, yo me quiero ir con el doctorado también. Y empecé así que aplicar, ¿no? Piedra, como se dice, aplicar, aplicar. Y cuando yo terminé, yo ya tenía aseguradas mis becas y pude continuar, que era lo que yo quería. Yo no quería perder tiempo, ¿no? Y afortunadamente me resultó. Y cuando te vas del instituto en el que estabas en Hermosillo, les dices, ahorita regreso, voy por mi doctorado, o sea, te guardaron como el lugar. Bueno, no era el Sí, mismo lugar porque eras técnico, pero les dijiste, me echo un doctorado y regreso, pero quiero volver a trabajar aquí. sí, claro. De hecho, el CIAT en aquel entonces apoyaba mucho esta iniciativa porque ellos Mm, decían, y si sales fuera del país, mucho mejor. Y yo te voy a apoyar. ¿Cómo? Pues te voy a dar un porcentaje de tu sueldo, te lo voy a sostener para que te sirva de algo. Pero aparte, tú puedes regresar a la institución, vas a tener de alguna manera una obligación porque yo te voy a estar apoyando. Yo te quiero apoyar porque quiero que regreses claro. ya con esos estudios. Entonces ya tuve todo el apoyo de la institución, me fui, ellos me daban un porcentaje de mi sueldo adicional a mis otras becas y, y con el compromiso de regresar. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Oye, pero Sí, además me llama muchísimo la atención. Tienes como tienes temple, tienes voluntad, eres súper, se ve que trabajadora, disciplinada, o sea que a ti no se te hacen problemas enormes. Eso es lo que hay que hacer, vamos a ver cómo lo resolvemos. 7 becas, o sea, ponerte a investigar desde el momento en el que te admiten a la maestría para ver cómo te financias el doctorado, es todo ese proceso nada más como ejemplo, es una maravilla. sí, afortunadamente hasta ahorita pienso que eh, no me he dejado vencer por barreras que se puedan presentar. Pero nada, tú no eres ni del estilo de las de, uy, no, pero entonces estaba muy difícil y ya no se pudo, ¿no? Pues, ¿cómo de que no se va a poder? Esto es lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Sí, Bueno, regresas entonces al instituto y ya ahí te has seguido hasta el día de hoy. así es. Aquí Ah, continúo, aquí estoy en mi oficina. ahora, como te interesa mucho la parte de la difusión, vamos a tomar los últimos minutitos en que nos cuentes a qué te Ujú. dedicas ahora y que nos cuentes de tus documentales y en dónde los podemos encontrar, si es que se pueden encontrar, o sea, si es que son de consumo para el público. Yo soy investigadora titular en CIAT Ujú. y tengo bajo mi responsabilidad un laboratorio que es acreditado y aprobado. Acreditado en TEMA, que es una entidad mexicana de acreditación muy reconocida, y aprobado por Senacica. Esto significa que nuestros resultados tienen validez oficial para muchos trámites, por ejemplo, para los camaronicultores, personas que cultivan animales con fines comerciales de venta, de producir una proteína para consumo humano, como es el camarón de cultivo. Pues los camarones se enfrentan a enfermedades bajo esas condiciones de cultivo y nosotros somos como doctores de camarones, vamos a Ujú. decirlo. Entonces Ujú. nos hablan las empresas y vamos y traemos su camarón a nuestras instalaciones donde tenemos laboratorios especializados y tomamos muestras, hacemos disecciones, sacamos órganos y estudiamos qué es lo que tiene y emitimos reportes. Nuestros reportes son reconocidos a nivel nacional. Ujú. Aquí sí tengo el orgullo de decir que somos el único laboratorio en estos momentos a nivel nacional con estas credenciales acreditado y aprobado para hacer este tipo de servicios de diagnóstico que pertenece a una institución de educación, a una institución de investigación. Los otros 6 laboratorios restantes que hay en el país, somos 7, son privados, totalmente privados. Habíamos más laboratorios, pero por X o Y han desaparecido. No es fácil mantenerse en un Ujú. mercado muy competitivo como es este
Y bueno, afortunadamente nosotros tenemos que pasar por auditorías anuales de EMA, de Senacica, muchas supervisiones, muchas revisiones que nos hacen de una manera continua, pero hemos podido mantener estas acreditaciones a lo largo de los años y tenemos una presencia muy importante en el sector. Nosotros damos servicios especializados a los camaronicultores y también hacemos investigación aplicada. Tenemos estudiantes de maestría, de doctorado, con temas que pueden tener una aplicación en este tipo de problemáticas que enfrentan los acuacultores. Y bueno, eso es de alguna manera mis actividades principales. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita como investigadora. Genero recursos a través de mi programa de vinculación con la iniciativa privada y con el sector oficial. Gradúo estudiantes desde licenciatura, maestría, doctorado. Soy parte de comités de tesis también de estos estudiantes y tenemos obligación de publicar en revistas especializadas de investigación nuestros resultados. Son las 3 actividades primordiales que hacemos como investigadores. Y bueno, recientemente se nos está pidiendo más divulgación de la ciencia, pero es algo que yo siempre he hecho a través de los años, me gusta mucho. Y a través de mi trabajo como fotógrafa submarina he podido lograr mucho este tipo de divulgación. ¿Qué documentales No tienes? sé, muy bien. En cuestión de lo que es este tipo de trabajo, hemos hecho muchas exposiciones individuales y colectivas. Algunas de ellas, por ejemplo, yo recuerdo una que se llama Visiones de Azul Profundo, que fue una exposición personal que se presentó en el Museo de Arte aquí en Sonora. También se presentó en varias galerías en Estados Unidos. Y esta colección muestra un poco de lo que es la biodiversidad marina del Mar de Cortés, pero en un formato con mucha estética. Cuidamos mucho las imágenes, la composición, la exposición de las imágenes, que sean imágenes que sí me están mostrando lo que es una medusa, pero me muestran la parte estética de la medusa, esa parte translúcida cuando pasa el sol, cómo se refleja, que me muestra un pez, pero también me muestra la simetría de sus escamas de una manera estética. Entonces, las imágenes que he tomado no son, o he intentado que no sean únicamente imágenes muy directas, sino ver la parte de belleza que tienen todos estos ecosistemas, Como animales artística, fabulosos ¿no? con texturas. Sí, entonces por esa parte es que he entrado a galerías de arte. De hecho, acabo de participar en una exposición colectiva de puras mujeres fotógrafas del norte, tanto de Estados Unidos como de México, y estuvo muy bien, muy interesante. Hay invitaciones para seguir exponiendo en Estados Unidos. Y eso es lo que he hecho en la parte de lo que es divulgación, exposiciones de lo que es la biodiversidad marina del Mar de Cortés, pero bajo esa estética adicional a lo que es el animal mismo. ¿Sí? Y ha tenido un reconocimiento muy aceptable a las personas. Dice, ay, qué bonito, pero mira qué interesante porque también tiene esta función. Entonces, ahí es donde yo también aparezco para tener conversatorios de una manera más casual y decirles, sí, está bonito, pero sabes que esta cumple esta función. Entonces dice, ah, mira qué bonito, pero también hace esta función. Entonces, ha sido como un binomio de mucho éxito, ¿no? Y lo hemos presentado a través de exposiciones. Hace poco estoy trabajando recientemente con ballenas, fotodocumentación de ballenas, en una región muy aislada, con mucho reto náutico para poder llegar a ellas, pero lo hemos estado haciendo. Y hace poco hicimos una exposición que a mí me gustó mucho en un parque, en el Parque La Ruina en Hermosillo, donde presentamos exposiciones gigantes, así como el tamaño real de una aleta caudal de una ballena, Yubarta, ¿no? Y al aire libre, y fue ahí en la cervecería que se interesó mucho por el trabajo, y dije, ay, mira qué padre, una cervecería, qué suave. Y ahí en la casa de la cervecería hicimos un conversatorio al aire libre que se llenó, Lucía, fue un éxito, y platicamos. Había niños, personas de la tercera edad, personas jóvenes, una gama así muy interesante y de todos los perfiles académicos. Había inclusive un señor que me acuerdo que se esperó al final y me dijo, doctora, yo arreglo aires acondicionados, doy todo tipo de servicios, así de accesorios de la casa, y me encantó su exposición, todo lo que platicó. Yo le voy a hacer un descuento cuando necesite algún servicio. ¡Ay, qué Y hubo lindo! personas, sí, súper lindo. Hubo personas, empresarios, que me dijeron, oye, yo tengo un proyecto muy interesante de construir una serie de habitaciones a la orilla del mar,
pero quiero hacer en la playa una exposición así como la que tú hiciste para que las personas vean todo lo que tenemos en la biodiversidad. Entonces salieron temas así muy, muy interesantes y bueno, fue una exposición donde platicamos. A raíz de eso, la Embajada de Italia en México se interesó por el trabajo de ballenas y nos invitó a dar una plática con unos investigadores italianos en Ciudad de México. Eso lo hicimos este año en enero y también llenaron un auditorio donde presentamos Wow. el tipo de trabajo que hacemos y bueno, esto continúa, ¿no? Hoy te estamos buscando financiamiento para seguir trabajando este proyecto de documentación de ballenas en una zona bien aislada, bien interesante del Mar de Cortés, que está alejada, pero hay mucha actividad de ballenas, la cual no está totalmente documentada. Entonces estamos trabajando de lleno en ese proyecto actualmente. He trabajado lo que es la fotodocumentación bajo el agua, submarina totalmente, y hace unos 3 años inicié con el proyecto de ballenas, pero continúo también con la parte submarina, ¿no? Y en ese sentido, mi libro, mira. Ah, qué chulada. México profundo y abajo El, dice el Mar de Cortés. el Mar de Cortés. Y esta es la parte de atrás, ¿no? Ajá. Todas las imágenes que están en este libro de gran formato son de una servidora. Fue un trabajo que nos llevó alrededor de unos 10 años de estar documentando a través de Wow. muchas expediciones, hasta tener un banco de imágenes sólido y una editorial, AM Editores, se interesó por el trabajo y bueno, viene también esta parte del proyecto muy interesante de editar el libro, publicarlo y se encuentra a nivel nacional. Entonces pues es una gran satisfacción ver el libro, ¿no? O sea que si se lo pido a mi papá para que lo compre allá en Gandhi, en México, ¿lo encuentran? Sí, En la Ciudad de sí, México. igual te paso. Pues, sí, allá lo va a encontrar, claro que sí. ¡Ay, qué Ahí en chulada! Gan- Sí, gracias. Y bueno, yo no sé si tengamos tiempo para platicarte de mi documental. Sí, tenemos todo el tiempo que tú quieras. Yo estaba más bien preocupada por ti porque pues tú estás en el trabajo. Yo no, bueno, este es mi trabajo, pero no me pagan. Pues mira, del documental, a Ujú, raíz de la publicación de este libro, a un grupo de chicos millennials muy preparados en la parte de hacer documentales, ujú, generan un proyecto que se llama Bitácora, donde ellos eligen 5 fotógrafos de naturaleza en México de diferentes ámbitos. Por ejemplo, a ellos le llaman pajarero, una persona que hace el avistamiento de aves, de ujú, astronomía, uno de vuelo aéreo, otro de cuestiones microscópicas, y quedan también un fotógrafo submarino. ujú. Cuando por hacer el destino, uno de estas personas, Fernando, tiene acceso a mi libro, lo lee y luego me contacta y me dice, oye, mira, no me conoce, yo soy Fernando, pero tenemos este proyecto, me platica el proyecto, me dice, y a mí la verdad es que me conmovió mucho tu libro, me llegó mucho, y te queremos invitar a que seas la fotógrafa submarina de este proyecto de Bitácora. Y yo le dije, mira, te Mm. agradezco muchísimo, la verdad me siento muy halagada, pero yo prefiero estar detrás de la cámara, adelante de la cámara. No me gusta que me tomen fotos y todo esto. Entonces me negué en un principio, pero Fer insistió, y cuando él me dice lo que él sintió al viajar por mi libro, yo dije, wow, esto, o sea, se sintió tan bien, Lucía, que alguien haya percibido la Ujú, esencia del libro, ujú. que ya no tuve fuerzas para decirle no. Y No. le dije, bueno, si tú estás al frente del proyecto, ok, vámonos. Y me dijo, sí, Ajá. yo voy a estar en este proyecto. Ujú. Y bueno, empezamos con los preparativos, nos llevó alrededor de 3 años hacer este documental, se llama Bajo el Bermejo. ¿Qué es Es el Bermejo? ¿Es un área? Es... el Mar de Cortés o Golfo de California, el nombre técnico correcto es Golfo de California, pero casi nadie lo conoce como Golfo de California, es Ujú, más conocido como el Mar de Cortés. ujú, Hace muchos años, cuando los españoles llegaron a esta zona, veían un mar que no siempre es transparente ni cristalino. El Mar ujú, de Cortés durante cierta época del año se ve verdoso. En aquel entonces, como había mucha agua que venía del lo que era el río Colorado, en ujú. ese tono bermejo como rojizo. Ah, ok. Entonces fue bautizado como el Mar Bermejo. Ujú, Y Fer, que le gusta mucho la historia, pues le gustó la historia y todo, y le gustó el nombre, y entonces decidió titular el documental Bajo el Bermejo. ujú.
Y bueno, ese documental, él habla sobre, me entrevista, muchas entrevistas, tanto en tierra, en el laboratorio, pero mucho en el campo. Nos vamos a diferentes locaciones en México, a Valle de Quino, Cabo Pulmo, y también viene una parte del documental donde tenemos que bucear. Y la idea era que yo pudiera terminar buceando en un mar, en un banco de peces, ¿no? Y lo logramos en Cabo Pulmo, fuimos bucear en un manto de jureles, y la verdad es que hicieron unas tomas muy espectaculares. De repente yo les dije, yo soy esa, qué suave, o sea, estoy suspendida en la columna de agua con, y literalmente rodeada así de peces. Hicieron unas tomas muy, muy bonitas. El documental a mí me gustó mucho, tiene mucha sensibilidad. Este grupo de chicos, digo, porque son jóvenes en sus 30, se prepararon, todos ellos tienen estudios en el extranjero para cuestión de documentales, y el trabajo que hicieron es muy interesante, se llama Bitácora, y están pues ahorita en proceso de poder lograr que se proyecte en alguna cadena, ¿no? Como tal. Entonces, si Y alguien que esté viendo fue, esta entrevista lo quiere ver, ¿dónde no lo encuentro todavía? me parece que no pudieran ver algunos cortos o trailers, si lo pones así, Bajo el Bermejo. ¿En eh, YouTube? En YouTube hay una cuenta de Instagram también con ese nombre donde se ven pero lo que es el proyecto de Bitácora como tal todavía no está totalmente liberado. Se ha presentado, de hecho, la presentación de Bajo el Bermejo se dio en la Cineteca Nacional Mm, en Ciudad de México. Yo no lo podía creer ¿Tú fuiste? porque no tuve oportunidad de ir, o sea, me perdí Oh. esa presentación, sí, porque ah, lo metieron a participar en los Short de México Ujú, y ganó el documental y ujú. fue proyectado en la Cineteca Nacional por primera vez. Entonces, fue algo muy, muy bonito. Yo lo celebré en un bar en Hermosillo. Y después, ¿dónde más se presentó? Y luego se presentó por televisión en esta que pertenece al UNAM, no recuerdo el canal, pero también fue así cierto día muy específico, ¿no? TV Yo, UNAM es la única que me sé. UNAM, sí, Ah, sí, ujú. ahí se presentó posteriormente, pero bueno, yo espero que pronto pueda ser liberado, no solamente Bajo el Bermejo, sino todo el proyecto de Bitácora, que son la vida de 5 fotógrafos de naturaleza Ujú, que fueron seleccionados por Time Lapse. Time Lapse es la empresa que forman estos chicos. ujú, Cuando fuimos a Cabo Pulmo, yo me acuerdo, nos encontramos en La Paz, yo volé de Hermosillo, ellos volaron de Ciudad de México y nos encontramos ahí en La Paz para viajar a Cabo Pulmo. ujú, Eran 6 chicos y yo era la única mujer y era la ujú. mayor también. O sea, puros chicos así, millennials. Y dije, híjole, a ver si les aguanto los chicos, porque traían ahí su agenda, ¿no? Esta toma, queremos esta toma. Y fue muy demandante. Yo recuerdo que estaba en La Panca para cuando salimos a hacer las tomas submarinas Ujú. y ok, ponte el traje de buceo, aviéntate al agua, queremos esta toma con el sol aquí, ahora sube y que vamos a movernos para acá. Fue muy, muy intenso. Y en una ocasión recuerdo, Lucía, que en el Banco de Jureles, Cabo Pulmo es un parque que se maneja con un programa de manejo que ha sido muy exitoso, yo los felicito mucho, y eso significa que ellos le dan cierto tiempo de estancia en ciertos lugares a cada embarcación. Es un lugar muy turístico, van buceadores de todo el mundo, porque lo que se ve ahí es alucinante. Como lo han cuidado mucho como parque, Ujú, los animales se han reproducido y se han generado escuelas de peces impresionantes, hay ujú, tiburones, lo están manejando muy, muy bien. ujú, Entonces, en este programa de manejo, nosotros nos dijeron, ok, íbamos con permisos y todo, dijeron, van a poder estar en el banco de Jureles 45 minutos y luego se tienen que mover porque así es el manejo. ujú, Entonces fuimos, nos aventamos al agua lo que era la persona que estaba tomando el video submarino, mi guía y una servidora, y llegamos y vemos el banco de Jureles. Entonces apenas nos estamos preparando para las tomas cuando el videógrafo me hace la seña de que le estaba entrando agua a su cámara y se sube. Entonces se sube porque no puede estar filmando y nos quedamos mi tía y yo diciendo, ¿qué pasa? Y sabíamos que solo teníamos ese tiempo y que es básicamente lo que nos dura aproximadamente el aire. ujú. Entonces yo veía que el aire se estaba agotando, el videógrafo no regresaba. Yo dije, vamos a perder la oportunidad que tenemos de hacer estas grabaciones. Entonces le digo a mi guía que subamos
para optimizar el aire del tanque, subimos y las embarcaciones, las pancas no se pueden anclar porque pueden lastimar los arrecifes con su ancla. Entonces tienen que estar, le decimos, a la deriva o al garete. Pero las corrientes mueven las pancas, obviamente, o el oleaje. Entonces cuando Entonces, salimos, cuando subiste ya estaban. sí, y la panga estaba, se veía lejísimos y yo en la torre. Y luego enfrentamos contra corriente. Y yo le digo, es que no nos podemos quedar aquí. Estamos fuera de comunicación del videógrafo. Tenemos que ir a la embarcación para saber cuál es el plan B. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a nadar. Y tú sabes lo que es nadar contra corriente. Aunque traíamos aletas, se sentía la fuerza y yo sentía que avanzábamos muy poco. Después de algunos minutos ahí de mucho ejercicio, de muy demandante, por fin llegamos a la panga y nos apoyan para subir el equipo porque yo iba con mi equipo de fotografía y veo al videógrafo y apenas dimos el paso arriba de la panga cuando me dice, ya quedó Silvia, ya quedó arreglado, vámonos al agua otra. Bueno, tuvimos que aventar, o sea, estábamos cansadísimos, Miguel y yo, del esfuerzo de haber llegado contra la corriente, pero también sabíamos que era la única oportunidad de poder clavar esas imágenes. Entonces, así como que, Y de otra vez. verdad, o sea, no juegues, sí, vámonos al agua. Y órale, otra vez al agua y Ah, hundirse para ubicarnos en el banco de imágenes y las tomas que vean bajo el Bermejo, donde estoy con todos los jubreles, tuvieron esa historia. Nadie lo sabe, pero tuvieron esa historia para poderse clavar. Afortunadamente lo logramos, pudimos hacer todas las lavaciones, salimos y todavía continuamos con trabajo, con la luz del atardecer, ciertas tomas que querían hacer, meter al agua, sal, haz esto, etcétera. Y yo dije, no, voy a aguantar este ritmo, pero para mi gran sorpresa, aguanté muy bien el ritmo. Algunos de ellos, aquí lo voy a decir en confianza, se marearon, estaban ya todos ahí agotados. Yo me acuerdo que llegamos en la noche a cenar a un restaurante y les dije, ¿a poco ya se acabó todo? No, 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 vámonos a hacer un cierre nocturno, todavía aquí. Y se me quedan viendo así como que Silvia. todos así ya cansados y tú, bueno, pues ¿qué onda que sigue? Sí, un nocturno, vamos a hacer un nocturno. Sí, estuvo muy interesante, pude aguantar el ritmo de todos estos chicos muy bien. Y bueno, así se hizo bajo el Bermejo, en un ambiente muy, muy agradable. Fue muy grato para mí ver cómo estos chicos, toda la pasión que le ponen, todo el interés, todo el esfuerzo y la preparación que hacen, no se avientan así más ahí nomás, se Al preparan para chilazo. hacerlo. Sí, 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 para mí fue muy agradable trabajar con ellos, los estimo mucho y bueno, encantada de que me hayan invitado a este proyecto de Bitácora y ojalá que pronto podamos ver Bitácora, no sé, en Netflix o en algún lugar. Sí, estaría fenomenal. Oye, Sí, antes de irnos, una cosita que no te pregunté. Ser oceanógrafa no necesariamente implica que tengas que tomar video o fotografías, ¿o sí? no, no, Y no, no, si no. no, ¿en qué momento decides tú que ese es también un interés que tú tienes y que vas a seguir? Y si sí te sigues por ahí, ¿ya sabías o aprendiste también, como aprendiste el buceo, aprendiste a tomar fotografías y video en el mar? ¿Cómo fue ese proceso? A mí siempre me ha gustado el arte, mucho, mucho. Yo recuerdo que busco las exposiciones, me gusta leer, admiro la sensibilidad de los artistas para poder proyectar alguna sensación, emoción, sentimiento que ellos tengan, una visión que ellos tengan de cierta realidad. Ujú, Esa parte siempre me ha cautivado. Entonces, por ahí debe de haber algo. Tengo un hermano que es artista, él es pintor. Y ujú. yo creo que por ahí hay algo. Entonces, yo lo que hice fue combinarlo con mi pasión, que es el mar. Pero sí, no cualquier oceanógrafo te toma fotos y hace videos, no están ligados de una manera forzada. Ujú. Ayuda muchísimo, obviamente, a mí me ayuda muchísimo cuando yo presento mis exposiciones y me hacen una pregunta de qué animal es ese, porque puedo responder ya que tengo mis antecedentes Ujú, académicos. ujú. Entonces, yo me tuve que preparar en la parte de fotografía, tomé cursos de fotografía terrestre primero para conocer lo que es un lente, lo que es una cámara, cómo funciona. Soy muy técnica, Lucía, esa parte sí muestro, por ejemplo, en algún animal esa textura que a mí me fascina y que la quiero proyectar, pero también me aseguro que sea una toma bien compuesta, que sea una toma bien expuesta, con una composición
bien, cumpliendo con las reglas o saltándomelas un poquito, pero que vaya bien. Esa parte no la puedo dejar. Entonces, ha sido como una combinación. Y me ha funcionado muy bien, la verdad. Entonces, yo me preparé en fotografía de la parte técnica y luego hice un curso de fotografía submarina avanzada en Francia. Hice un viaje a Francia exclusivamente con uno de los grandes fotógrafos que yo admiro, Kurt Amsler, y tomé un curso de fotografía submarina avanzada que me ayudó muchísimo a mejorar técnicas y demás. Estuvimos, fue 10 días ahí en teoría y buceando, etcétera, y después discutiendo cada una de las imágenes. Éramos 8 participantes de diferentes países. Entonces me he preparado para hacer ese trabajo, porque no es algo que veamos como tema dentro de la carrera de oceanografía. Es algo que ya uno, si decide aceptarlo, tiene que buscar la preparación de manera independiente. Y mucha práctica también, ¿no? Y leer revistas especializadas. Con tu historia se ve que el arte y la ciencia vienen siendo así como inseparables y que normalmente en la escuela nos lo enseñan como dos cosas distintas. Está la ciencia, está lo racional, bla, 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 y el arte es así como para otro tipo de mentalidades. Y yo veo que tú usas el arte, además, en tu interés por la difusión. El arte es así como cuando ves un objeto que vas a comprar que viene dentro de una bolsa, el arte es lo que le permite a la gente interesarse visualmente por algo y luego adentro de la bolsa está todo este conocimiento que tú quieres compartir y este ser del mar, de dónde viene y qué hace y bla, bla, bla. Entonces esa combinación que haces de arte y ciencia es preciosísima. Sí, muchas gracias, Lucía. Y la verdad, no sé, se me ha dado, tengo esa facilidad, adquirí con el tiempo, y esto que también viene algo ahí de genes con esta parte sensible al arte, pero aparte mi formación académica. Entonces, como que he tenido las dos informaciones y afortunadamente, pues he hecho mi mejor esfuerzo para tratar de unirlas. Yo tengo un proyecto personal también de turismo náutico que desarrollo en San Carlos y ahí lo utilizo mucho. Este binomio de arte y ciencia lo utilizo muchísimo. ¿Por qué? Porque doy cursos de snorkel a niños, a personas de todas las edades, y les muestro la biodiversidad que hay en el mar, pero también les hablo de lo que es esa biodiversidad desde el punto de vista académico, científico, y luego lanzamos al mar a buscarla. Entonces es como que, ay, sí, mire, vi este coral y este coral tiene esta función. Y también hacemos algo que ha funcionado mucho, le llamamos noches de bioluminiscencia y constelaciones. Y en estas noches me llevo a personas a navegar en noches oscuras, totalmente oscuras, y les muestro lo que es la bioluminiscencia. Les muestro lo Qué que es la chulada. bioluminiscencia, pero aparte, a bordo de una embarcación, preparamos una presentación muy formal, muy académica, de lo que es la bioluminiscencia y la función que tiene en el reino animal. Entonces, las personas no se esperan que en medio de la nada nos anclamos y saco un proyector y saco una pantalla, y me han dicho, recuerdo un grupo de médicos que tuvimos que me dijeron, oye Silvia, esta es la mejor conferencia que me han dado porque todo es natural. Claro. El cielo está hermoso, o sea, nos han tocado cielo porque le llamamos noches de bioluminiscencia y constelaciones, y una colega muy querida me ayuda a hablar sobre las constelaciones y la mitología que enseña las constelaciones. Entonces, tú subes y ves un cielo fabuloso con la Vía Láctea, pues que escogemos qué noches podemos salir. Y luego yo los meto al mar y ven estrellas, pero en el mar, que es la bioluminiscencia, todas esas luces que se forman. Entonces, pero hay siempre en este tipo de salidas, hay una plática en un ambiente muy casual, muy ad hoc, muy natural, de mucha innovación en ese aspecto, y abordamos la parte académica. ¿Por qué? Porque nosotros, y una servidora, pienso que no vamos a cuidar algo que desconocemos. Para poderlo cuidar, lo tenemos que conocer. Y conocer ese mundo marino requiere tiempo, requiere dinero, requiere un entrenamiento especializado, que no muchas personas tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero si hay interés. Entonces, cuando preparas estos escenarios y les muestras, les proyectas lo que es ese mundo y les hablas de ese mundo, yo pienso que entonces suman más, se hacen más conscientes y se suman a un cuidado, que al final es lo que nosotros pedimos.
Claro. Esto es para que nos sumemos al cuidado de los ecosistemas. Y eso Ujú, lo hago en mis tiempos libres, de manera personal, y ese binomio precisamente ujú, de lo que es la ciencia con el arte me ha permitido, yo creo, llegar a más personas de todos los perfiles y de todas las edades. Hemos tenido ujú. desde niños, personas de la tercera edad, y cuando ven ese mundo de bioluminiscencia, mira, te voy a platicar rápido lo de Zoe. Sí. Zoe es una niña de 8 años que nos visitó con su mamá, ¿Cuántos años? 8. Ujú, Siguió toda la plática, hizo preguntas interesantes y todo. Luego, ujú, cuando nos lanzamos al mar, es de noche, Lucía, son las 11 de la noche, está todo ujú, oscuro. ujú, Y algunas personas así, pues, con miedo, pero somos 3 guías, las animamos a que se avienten. Y ujú, entonces está Zoe y su mamá, que ya por fin se convence, pero soy así como que, no, mamá, no me sueltes. Y entonces una de nuestras guías, Lore, que tiene mucha paciencia, y Lourdes le dicen, no, mira, Zoe, lo que vas a ver es esto. Y les empiezan a hablar. ujú, Y al ratito Zoe se pone su visor y mira y se emociona. Y al ujú, ratito se suelta de la mamá y anda por allí explorando, siempre apoyada con nosotras. Y yo me acuerdo ujú. que la mamá de repente, Soy, ven. Y suéltame, mamá, yo ya sé nadar. Suéltame, mamá, yo ya puedo. Entonces, después nos manda un mensaje muy lindo la mamá y me dice, oye, esa noche Soy se fue súper empoderada. Ujú. Y es algo así que nos llega mucho a los que Sí, estamos en este claro. proyecto, el equipo que trabajamos, liderado por una servidora, porque vemos esa transformación, Ujú, ¿no? Y yo creo que, pues a lo mejor es un pequeño granito de arena para que se conozcan más estos ecosistemas y ujú. nos sumemos a un cuidado todos. Ay, qué bonito proyecto. Qué bonito proyecto. Oye, Gracias. eres como una cajita de tesoros, ¿eh? Qué barbaridad. Entre más te rasco y más encuentro cosas. Pues mira, bendito es tu mamá y tu papá, ¿eh? Que te dieron todo lo que necesitabas para, o sea, fuiste así como que saliste, conquistaste el mundo, regresaste a tu país y ahora estás regresando, estás devolviéndole a tu país una serie de regalos, bueno, no nada más a México, a toda la gente que visita de todos lados. Em, Qué honor entrevistarte, Silvia. Muchísimas No, pues, gracias al por haber contrario, aceptado. gracias a ti, Lucia, por la invitación y muchísimas gracias por esta oportunidad. Y esto que dices del mar y de cómo cuando estabas allá en Escocia te hacía falta, me recordó muchísimo lo que Adriana me repite por acá de, es que tú no Sí, sabes, no, Lucía, o sea, cómo le hace falta el mar y cómo cada vez que va a la casa, o sea, regresa a casa a Guaymas, regresa así como ya estuvo en el mar, ya buceó, ya como que se llenó de sol y bueno, llega al frío de Ítaca, ¿no? Contigo era así como lo mismo de, me hace falta sí, el sol y el mar y... ¿Qué me así ibas a es, decir? así es. No, y ahora que tienen mucho calor, ¿no? En Itaca, Sí, me dices que ahora están enfrentando vine. una ola de calor. Sí, Sí, no, en pero fin. ese es igual que Adriana, sentía que me hacía falta el mar, y me siento ahorita como pez en el agua, me siento muy feliz en lo que estoy haciendo, y bueno, van a venir seguramente otros proyectos después. Ay, pues muchas felicidades, Silvia, y muchísimas gracias por haber compartido tu historia. Ahora te voy a pedir que me mandes, después de que acabemos la entrevista, todas las Ujú. imágenes, fotografías que quieras compartir, que van a ir al final del video, para que la gente que escuche la entrevista, entonces ahora también pueda ver el tipo de cosas que has producido. Y le voy a pedir a mi papá que me compre tu libro. Claro que sí, es un honor, con mucho gusto te envío la información. Bueno, me voy a disculpar con la calidad del video por alguna razón. No sé si me pasa cuando hago entrevistas con gente en México, en gente en otros lugares más lejanos. La calidad del video no va a ser así como muy super duper y el sonido de repente estuvo medio mal. Pero espero que haya capturado esta entrevista todo el mensaje que tienes y todas tus historias y la belleza que significa ser Silvia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues a seguirle trabajando. Claro que sí, Lucía, muchas gracias y estoy al pendiente de la información que solicites. Sí, gracias Silvia. Que tengas Hasta buen luego. día. Igualmente. Bye.
existe esta analogía de que estamos nosotros en el océano como si fuese una analogía al vientre materno. Mi nacimiento fue muy traumático, entonces me sentía muy bien en el vientre materno, pero esa dificultad que existió probablemente me haya marcado para esta transición. Y a pesar de que existen estos temores, no son tan fuertes como para impedir que vuelva a disfrutar todo lo que vivo una vez que estoy adentro.